Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Bendícenos a todos y haz que hoy, Señor, podamos aplicar lo que acá se nos da a conocer, es decir, ponerlo por obra. Y agregamos otras peticiones más por aquellas personas que están enfermas, por los que han sido desahuciados por la ciencia médica. Extiende tu favor, extiende tu mano para que sanidades, prodigios y milagros sean hechos en el nombre de Jesús. Prodiga también fuerzas al que está débil, restauración a las familias, y pedimos que extiendas tu mano en aquellas personas que están en los hospitales, ya sea, Señor, porque han tenido algún accidente, han tenido algún tipo de crisis. Que tu favor llegue hasta ese lugar, Señor, para obrar de una manera especial. Danos sabiduría ahora que habremos de emprender este tour nuevamente a través del estudio de tu palabra. Danos ciencia, Señor, danos iluminación. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Hoy iniciamos el estudio del Salmo 32. Salmo 32. Vamos a leer el versículo 1 y verso 2 de este salmo. Dice la Biblia en el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Queremos dar algunos detalles que son de suma importancia antes de emprender el tour en el cual todos vamos a introducirnos en la explicación de este Salmo 32. Entonces, los puntos que vamos a mencionar nos van a servir para poder tener una mayor comprensibilidad acerca de lo que es este estudio. Yo lo diría de esta manera: es como una introducción al Salmo 32. ¿Quién es el que compuso este salmo? ¿Quién es el autor de este salmo? Bueno, es David. Aunque algunos escritores, dentro de su crítica, dicen que no fue David quien compuso este salmo, sino que fue otro personaje. Pero de lo que hemos estudiado, no hay duda de que el autor, el compositor de este salmo, no es otra persona, sino que es el mismo rey David, o como nosotros lo llamamos, el salmista. En segundo lugar, entonces, si David es el compositor de este salmo, también hay que agregar en segundo lugar, decirlo de esta manera, que esta composición escrita es una canción que David escribió
bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no dejamos a un lado la composición que David escribe acá en el Salmo 32. Siempre inspirado por el Espíritu Santo. La palabra inspirar lo que da a entender es soplar. Eso es lo que dicen algunos escritores, es soplar, inspirar la palabra. Pues David fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, esta composición, en tercer lugar también, es una canción. O sea, lo que aparece acá desde el verso número 1 hasta el versículo número 11 es una canción. Ahora la pregunta sería, si es una canción, ¿qué se describe en esta canción? Porque hay una diversidad de composiciones que se escriben, y dentro de esas composiciones se diferencian unos géneros de otros, ¿verdad? Entonces, si hay una diferencia de esos géneros, y dentro de esas composiciones, lo que está en el interior, la letra, decimos nosotros, ¿qué es lo que hay? En algunas de esas letras o composiciones, los hombres muchas veces, en el caso de las personas que se dedican a escribir canciones en el mundo, ellos escriben expresiones con respecto a la belleza, muchas veces de la mujer. Algunos escriben con respecto a la belleza de un paisaje, a la belleza de la naturaleza. Otros escriben inspirados viendo a sus hijos, ¿verdad? No diríamos quizás la belleza de sus hijos, pero aunque no sean bellos, pero como los padres ven bellos a sus hijos, y algunos que se inspiran, entonces escriben frases o composiciones dedicadas a lo que ven en sus hijos. Otros escriben composiciones en base a lo que ven, a los roedores, a las arañas, a los animales. Ese es el tipo de composiciones. Podría seguir mencionando mucho más todavía. En el caso de una persona, aparte de lo que es un escritor secular, un cristiano, un hijo de Dios genuino, no escribiría de igual manera como escribe una persona del mundo. La mayor parte de escritores de música cristiana, algunos de ellos escriben inspirados por el Espíritu Santo. Algunos, todavía estando en el ámbito cristiano, siguen escribiendo, pero inspirándose en lo que ven en su familia. Yo he oído cánticos cristianos, le llaman, pero que no hablan, pero ni de una pequeña parte de Dios ni de Cristo. O sea, ni se menciona en esas composiciones a Dios, sino simplemente a la esposa, se menciona a los hijos. Pero hay composiciones que sí vale la pena leerlas y a la vez también escucharlas, y ahí uno saca sus propias deducciones y uno dice, bueno, esto realmente lleva una unción impresionante, y me atrevo a decir, diría uno de manera personal, que esta composición fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la canción que David escribe aquí describe una situación de una experiencia personal que está contenida en esta canción. Así los hombres escriben. Por ejemplo, ustedes, si, claro, uno no puede esquivar eso, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si usted abre las páginas, abre las redes sociales y se va a la música de México, va a encontrar que
que los compositores, máximo los compositores del norte de México, tienen su género musical. Y como está la situación ahorita en México, muchos se han vuelto ricos, millonarios por el tipo de composición que hacen, por el tipo de música. Entonces, el tipo de música que escriben, o canciones que escriben, sus composiciones, son corridos que van dedicados al estilo de vida de los que pertenecen a los cárteles de México, dedicados a algún personaje que está en su auge dentro del narcotráfico en México, y hasta sacan su nombre. Entonces, este tipo de corridos los ha vuelto ricos de la noche a la mañana, porque ellos mismos, inclusive los mismos pertenecientes a los cárteles, los líderes, mandan las composiciones o les dan cierta cantidad de dinero. Yo le digo, no estoy hablando simplemente por hablar, porque me he cerciorado, he indagado antes de expresar esto. Pagan cantidades enormes de dinero. Dice, quiero que me saques o me escribas un corrido dedicado a mí. Y no solamente se da eso en la música, sino hasta en las películas. Ellos cancelan cantidades enormes para que en los lugares en donde filman películas se contraten autores y comiencen a hacer una película dedicada a esa persona que está en su auge, en su apogeo dentro del narcotráfico en México. Eso está en las páginas de las redes sociales. Entonces, esas canciones relatan las experiencias que estas personas están viviendo o han vivido, porque algunos ya murieron. David, lo que escribe acá o describe, él lo que da a conocer acá en esta canción es la situación de una experiencia personal que él ha vivido. Por eso es muy interesante mencionar esto en la introducción. Otro aspecto importante que añadir es que notamos que aquí en este salmo hay una expresión que aparece, que no la leímos. No sé si aparece en su Biblia, pero en todas las Biblias, aunque no sean de estudios, aparece. Es la expresión Salmo de David y dice masquil. Entonces, otro aspecto que es muy importante considerarlo en esta introducción es que esa expresión masquil que aparece allí antes de los textos es un término que muchas veces, en el caso de nosotros, no estamos muy familiarizados con ese término, es decir, no lo conocemos. Pero masquil, aunque no conocemos ese término en el hebreo aparece al inicio de 13 canciones, es decir, siempre aparece en el inicio de 13 salmos que David ha escrito, masquil, masquil, masquil. Y esa expresión masquil, aparte de que aparece 13 veces en esos cánticos, viene apareciendo, dice un expositor, en el himnario hebreo del Antiguo Testamento. Y es muy probable que esta palabra, dentro del término hebreo, cuando uno lo estudia y saca conclusión lo que es en sí la interpretación literal de esta expresión, se deriva del término sakal, masquil, sakal, que significa ser prudente, ser sabio y tener perspectiva. Más adelante usted va a ir visualizando el por qué es importante interpretar esta palabra masquil en su término hebreo. Y no vaya a olvidar las expresiones que hemos dado a conocer como interpretación literal: prudente, sabio, tener perspectiva. Pero cuando nosotros buscamos la raíz de donde se deriva la expresión masquil, que es sakal, que eso significa sabio, tener perspectiva y ser prudente. Ahora que
hemos dado esta pequeña información acerca de esta expresión masquil. Entonces, hay otro aspecto que se añade a lo que es en sí las tres interpretaciones que hemos dado de manera literal. Hay una que enlaza, y esta que vamos a mencionar se entiende, es más comprensible, y es esta. Mascal tiene que ver con ese conocimiento inteligente que se obtiene a través de la razón. Una persona que tiene masquil, o la expresión que hemos mencionado ahorita nosotros, que es sacal, entonces tiene inteligencia, tiene conocimiento. Se obtiene ese conocimiento a través de la misma razón. Por eso es que cuando uno busca un diccionario bíblico, o ya sea un diccionario de la lengua española, esta palabra que yo daba como interpretación, sacal, tomo una nada más, que es la expresión perspectiva. Fíjese que esa expresión perspectiva, en los diccionarios, lo que da a entender de manera literal, es el acto de poder ver una situación en conjunto. Eso significa la expresión perspectiva, el acto de poder ver una situación en conjunto. Ya diciéndolo de manera más lúcida, esto nos permite comprender que el Salmo 32 fue diseñado para darles a los lectores, este Salmo 32, para darnos un conocimiento más amplio a los que somos lectores de este Salmo 32, al ver la experiencia escrita por David en esta canción. Lo que vamos a adquirir como experiencia, escúcheme bien, para eso fue diseñado este salmo, es que tengamos sabiduría, que tengamos perspectiva al enfrentar ciertas situaciones que pueden sobrevenir a nuestra vida de manera inesperada, como le sucedió a David en lo que él está escribiendo en esta canción. Por eso, hermanos, vale la pena estudiar de manera seria lo que es en sí este salmo, ¿verdad? Porque al estudiarlo uno va a entender que es como un espejo que uno está viendo. Vamos a ver las raíces o la procedencia de donde David escribió este salmo. Alguien al leer puede decir: yo jamás voy a estar en una experiencia similar a la que David enfrentó. Sacal, perspectiva. Vamos entonces a obtener sabiduría. Vamos a poder ver una situación en conjunto que desearíamos no atravesarla. Pero como hay situaciones que se presentan de manera inesperada, y como estamos con los pies sobre la tierra, uno no puede decir: jamás voy a estar en los calcetines ni en los zapatos de David. Aprendamos entonces de esto. Otra información importante como introducción en lo que es en sí, antes de iniciar la explicación de estos dos versículos. Si este salmo fue escrito por David, ¿en qué momento David escribió este salmo? Bueno, lo escribió después del adulterio que él cometió con Betsabé. Por eso es que el salmo, escúchame bien, el salmo 32 y el salmo 51 van de la mano, Por ejemplo, el salmo 51 fue escrito primero durante la angustia de la culpabilidad que David tuvo por su pecado. Fue escrito el Salmo 51. Mientras él estaba siendo golpeado por esa culpabilidad, fue entonces cuando él decidió escribir la otra canción del Salmo 51. Me gusta, y voy a presentar este ejemplo en lo que se escribe del Salmo 51.
Todos sabemos que no hay ser humano que no tenga conciencia. Todos tenemos conciencia. Aunque la conciencia es invisible. Pero aunque sea visible la conciencia, eso no nos da a entender que no podemos ser martillados por ella, aunque sea invisible. Todos los seres humanos estamos impregnados. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que nos hace aprobar lo bueno y desaprobar lo malo. Cuando una persona hace algo indebido, entonces la conciencia está martillándole. La conciencia lo está allí golpeando, decimos nosotros, martillándolo. Y el asunto de la conciencia, cuando uno no sabe prestarle atención y nos está martillando, desaprobando lo que hemos cometido, porque la conciencia lo que hace es hacerle ver a la persona que lo que ha hecho está mal, está martillando. Entonces, cuando no le prestamos atención, es cuando viene la culpabilidad en nosotros. Cuando una persona tiene culpabilidad, déjeme decirle esto, según lo que yo he apreciado en los escritos de algunos psicólogos, dice que cuando hay culpabilidad, la culpabilidad afecta tanto la vida del hombre que no lo va a dejar desayunar a gusto, almorzar a gusto, ni cenar a gusto. O sea, diciéndole en síntesis, no va a poder tener un buen apetito, va a perder el hambre, porque la conciencia lo está acusando y él no le hace caso a la conciencia, sino que la hace a un lado, aunque es invisible, pero ahí está. Y no lo va a poder dejar dormir tranquilo, no va a poder conciliar el sueño, porque algo le está martillando y le está diciendo, no es bueno lo que has hecho, no es bueno lo que has hecho. Eso me hace recordar una de las grandes obras que yo leí de Edgar Allan Poe. Él escribe en uno de sus libros, Edgar Allan Poe, respecto a lo que es en sí el corazón acusador, ¿verdad? Dice en uno de sus libros que, hablando respecto a los personajes principales en uno de sus libros, dice Edgar, que el personaje del libro era un criminal. En cierto momento mató a una de sus víctimas en su casa. Entonces, para poder ocultar el cuerpo de la persona, dice, lo enterró debajo del piso de su casa. Allí lo enterró. Y lo tremendo es que ya estando enterrado el cuerpo, bueno, lo voy a narrar de esta manera, desde que lo estaba enterrando, él sentía que aquella persona estaba con vida, porque él comenzaba a oír los latidos del corazón que había en su víctima. La enterró y todavía seguía escuchando los latidos supuestos del corazón de su víctima. Pasaron las horas y de repente dice este cuento, porque es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, comenzó a sentir un frío, escalofríos, pero de una manera tremenda, y un frío que se apoderaba de su cuerpo. A eso se agregaba, dice su libro, un sudor que le emanaba de su frente. Y él comenzó a sentir un miedo, un pavor en la carne, a tal grado de que ese pavor y ese frío, ese escalofrío que él sentía en su piel, provenía de que él todavía seguía escuchando los latidos del corazón de su víctima. Pero lo tremendo es que de ese cuento se saca una moraleja. El problema no era que la persona estaba viva. El problema era de que esta persona que había asesinado a su víctima y la había enterrado,
no se había percatado que no era el corazón de su víctima lo que estaba latiendo, sino que era la conciencia dentro de él que no lo dejaba tranquilo, ¿verdad? Desesperado. Y así hay personas cuando están en una situación en donde no la han sacado a luz para confesarla, sino que la guardan y la tienen bien escondidita y dicen, no, esto no me va a traer problemas. Y es cuando las personas comienzan a experimentar en carne propia lo que en el cuento de Edgar Allan Poe se narra. Van a sentir insatisfacción, no van a querer probar los alimentos, no van a poder conciliar el sueño, y van a pensar que hay alguien que los vio cometiendo lo que hicieron en lo secreto. Como diciéndolo de esta manera, van a pensar que están oyendo el corazón de su víctima cuando es su conciencia quien los está martillando. Y eso se narra en ese libro. No era el corazón de la víctima, sino que era su conciencia. Y los latidos del corazón que oía eran los de él. Porque la persona, mientras más abatida esté en una situación que no puede resolver, el corazón más así, apresurado, no siente que se le va a salir. Pero es cuando hay una situación de insatisfacción en nosotros. Pues cuando David escribió el Salmo 51, lo escribió en la angustia de la culpabilidad que estaba golpeando a David severamente. Si van juntos de la mano el Salmo 32 con el Salmo 51, entonces el Salmo 32 fue escrito después. Fue escrito después, como lo dice un escritor, después de la angustia. Cuando él encontró el perdón y la paz que se le había sido devuelto o restaurada. Allí es donde David escribe esta canción. Estamos aquí, iglesia. Pero a esto quiero agregar otro aspecto importante porque vengo bien reforzado. Fíjese que quisiera ahorita soltar la introducción para comenzar el desarrollo, pero como estoy viendo el reloj, creo que tengo más de una hora para poder seguir agregando elementos que van a contribuir para que nosotros tengamos una idea más clara ya cuando profundicemos en la explicación de los dos versículos, es decir, entremos al desarrollo. David lo escribe, él es el autor y compone esta canción, Masquil, una experiencia que tiene una perspectiva sacal. Este salmo que David escribe, 32, denota la bendición del perdón y la dicha de aceptarlo. Eso es lo que denota parte de este salmo. Hay un texto en la Biblia que creo que usted se lo puede de memoria. Usted se lo puede de memoria. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que encubre su pecado, dice, no prosperará. Pero el que lo declara y se aparta de él, hallará misericordia. Primera de Juan dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos dice que su misericordia es para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos un agravio o un pecado y lo escondemos? Nos estamos haciendo leña, nos estamos haciendo pedazos a nosotros mismos. ¿Eso pensamos cuando estamos en el pecado? No, cuando estamos en la situación pensamos que somos los más inteligentes. Nos hacemos recordar la experiencia de Pilato cuando se lavó las manos. Nadie se va a dar cuenta.
Pero siempre hay uno que se da cuenta, porque hay uno que lo está viendo. Todo lo que la persona hace en lo oculto, Dios ya lo conoce. Pero uno se cree inteligente, se cree listo, se cree zángano, pícaro, y dice: por mi experiencia nadie se da cuenta. Y Dios está allí. Dios está allí. Porque cuando Pablo escribe a los Gálatas dice: Dios no puede ser burlado. Puedes burlarte de medio mundo, de quien te ocultaste para cometer el agravio, para errar al blanco, para extraviarte por otro camino, pero de Dios no se puede burlar nadie. Me hace recordar como un rema las expresiones de Cristo hacia Natanael: he allí un verdadero israelita de corazón. Desde que estabas debajo de la higuera te vi. Así se lo dijo Cristo a Natanael: desde que estabas en la higuera yo te veía cuando leías. Significa las escrituras, cuando te reunías a diario a leer debajo de la higuera, yo te veía, yo te veía, yo te veía. Si Dios aprecia, ve lo bueno, ¿acaso no mirará lo malo también que los seres humanos hacen en esta tierra? Entonces delante de Dios no hay nadie quien se pueda burlar de Él. Dios es soberano y Dios tiene un conocimiento amplio de todas las cosas. Usted se puede burlar de medio mundo, pero de Dios nadie se burla. Entonces, si alguien se cree listo, como Edgar comenta en el cuento del asesino que enterró a la víctima debajo del piso, comenzará a experimentar lo mismo que el asesino, el que encubre su pecado, el que lo esconde. Comenzará a sentir los latidos del corazón. Comenzará a ver en su propia vida que no hay progreso, ni espiritual ni material. Porque cuando alguien encubre, esconde su pecado y se torna una persona profesional, lista, y decir: me lavé las manos como Pilato, nadie lo sabe, voy a seguir actuando, voy a seguir hablando igual, hasta mejor me va a ir. Un perverso no puede decir eso. Dios aleja su respaldo, Dios aleja su protección. Me atrevo a decir que Dios hasta le da orden al ángel que nos cuida que se retire de nosotros. El Espíritu Santo se contrista. No hay prosperidad, no hay desarrollo. Alguien, por muy bonito que cante o porque predique, no hay desarrollo. Hasta allí llegaste si escondes el pecado. Pero ahí es donde uno tiene que observar lo que la Biblia dice: que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si los declaramos, si los sacamos a luz, no a los hombres, sino delante de Él. Pero el que lo declara, dice Proverbios, y se aparta, haya misericordia. Haya misericordia. O sea que lo que vamos a ver en este salmo, que no le vaya a usted resultar extraño cuando comencemos a observar que aquí se denota lo que en muchos lugares han esquivado y han pasado por alto, que a la mayor parte de personas que son más mundanos que cristianos les gusta estar en esos lugares en donde ya no se habla del arrepentimiento. Aquí vamos a hablar del arrepentimiento, porque a algunos no les gusta hablar de este tema, que ya no se menciona en algunos círculos. Hoy se habla más de prosperidad, que es lo que la gente le gusta. Pero nadie puede ser próspero si no está arrepentido. Nadie puede ser bendecido si no está arrepentido. Nadie. Aunque los hombres, ¿verdad?, hagan lo que hagan y digan: paz en tu corazón, paz en tu corazón. Es decir, con todo y el pecado, con todo y la vida molada que llevas, hay paz en tu corazón. Como lo hacían en Ezequiel 13:10 los falsos sacerdotes. Decirle a un hombre que tiene paz en su corazón
Eso no es cierto. O sea, decirle a una persona que está en pecado, tienes paz, eso no es cierto. Pero decirle a un cristiano, tienes paz, eso es verdadero. Alguien que está arrepentido, pero así son los hombres. Siempre han existido falsos enseñadores en toda época. Porque yo me recuerdo esto, una experiencia que tuve, una vecina que hasta cola hacía la gente del mercado. Y a mí me inquietaba, ya era mi primer año de cristiano evangélico. Entonces un montón de gente, eran los pícaros que yo conocía del mercado Colón. Y oía las oraciones: bendición te viene, prosperidad te viene. ¿Cómo que le puede venir prosperidad a un pícaro? ¿Cómo puede decirle una persona cristiana, tener tal atrevimiento de decirle, tienes paz en el corazón? Cuando uno estudia la Biblia y uno sabe que una persona que está alejada de Dios está en guerra contra Dios, está mal, está en rebelión. Y esa rebelión y esa guerra que está en contra de Dios lo llevará al desastre. Así es la persona que está alejada. Por eso el arrepentimiento es la buena noticia, y eso es lo que vamos a ver aquí, que David nos enseña en este salmo, y que lo enseña también Jesucristo en sus evangelios. Cristo lo enseñó. Bueno, Juan mismo, el precursor, lo enseñó: arrepentíos. Cristo lo volvió a enseñar a sus discípulos, y los discípulos lo enseñaron, y la iglesia primitiva enseñó el arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro a los judíos? Arrepentíos y convertíos, que tiempos de refrigerio vendrán sobre vuestra vida. Ese fue el mensaje de Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, generación de víboras. No ustedes, no, que la Biblia lo dice. Van a estar pensando que ya lo voy a poner incómodo, porque a algunos no les gusta que uno les enseñe ni les hable la palabra, porque se sienten como niños. Cuando Dios quiere que maduremos en lo espiritual, ya no seamos niños. ¿Qué sucedería en un círculo eclesiástico en donde ya no se hable el arrepentimiento? Están perdidos, porque lo que no saben los que están enseñando prosperidad, que el arrepentimiento es la esencia de la predicación del evangelio. Porque ¿qué significa el evangelio? Son buenas noticias de salvación. Entonces, cuando yo te hablo a ti, arrepiéntete, te estoy dando una buena noticia. ¿Por qué? Porque una persona arrepentida tiene parte en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor aquí? Por eso, hermano, el Salmo 32 es profundamente evangélico. Así lo llaman algunos escritores. Es un salmo evangélico, porque a la vez que se ve el arrepentimiento en este Salmo 32, también vamos a ver a Jesucristo, porque Jesucristo es la misericordia y es el perdón. Cuando no hay arrepentimiento, evidentemente no hay perdón. Si una persona dice, yo quiero perdón, no, primero una cosa y después la otra. Primero arrepentimiento y luego te viene el perdón. ¿Por qué el perdón? Porque si una persona ha perdido la relación con Dios, el arrepentimiento te la devuelve. Porque Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso para perdonarte. Lo que te estaba estropeando, entonces, cuando hay arrepentimiento, eso queda removido y viene el perdón. Y eso fue lo que aquí, conforme vayamos avanzando en la explicación, va a ocurrir con el escritor de este salmo, ¿verdad? Por eso es que el arrepentimiento, cuando una persona lo hace, claro, quizás usted no sabía, pero la palabra arrepentimiento es una palabra técnica que significa un cambio de pensamiento y un cambio de proceder. Metanoia, una vuelta a la inversa. Deja de seguir caminando donde vas, porque el camino que tú llevas te lleva al infierno.
Está separado de Dios, pero metanoia, una vuelta a la inversa. Cambia de rumbo, y cuando cambies de rumbo, entonces tu vida va a ser diferente, tu proceder va a ser diferente, va a ser distinto. Cuando una persona se arrepiente y saca a relucir su pecado delante de Dios y dice: Dios, me arrepiento, no se va a extrañar a alguien si al final acá se reconcilia o acepta a Cristo. Y cuando una persona levanta la mano, se pone de pie o pasa al frente, en ese ratito, cuando la persona se arrepiente, eso produce vergüenza para cualquier persona. Vergüenza. Pero al poco rato de verse arrepentido, ya no se va a sentir avergonzado. Ahora se va a sentir la dicha, la alegría, el perdón, que es lo que vamos a ver aquí en la explicación de estos primeros 2 versículos. ¿Estamos aquí, iglesia? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, la pregunta del millón para ya emprender el tour: ¿de dónde viene o cuál es el origen? Ya lo decía, la raíz de este salmo, pero únicamente le daba la referencia nada más en sí de la palabra, pero no le daba la referencia textual. Y vamos a leerla todos juntos, porque usted tiene que estar seguro la procedencia, la raíz, en qué momento se escribió este salmo. Yo le decía, en el pecado de David con Betsabé, pero ¿dónde se encuentra eso? Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 21. Y la otra referencia de restauración, cuando Dios lo confronta, porque Dios tiene que intervenir. Cuando la persona oculta, lo ocultas, pero te va a hacer leña eso, te va a hacer pedazos. Y ahí es donde viene la intervención de Dios, de confrontar a quien cometió el pecado. Y esa referencia está en 2 de Samuel 12, del 1 al 13. Ahí están esas referencias. Entonces vamos a ir viendo detalles escondidos de esta historia. Después vamos a leer los textos, estos que acabo de referir. ¿Por qué vamos a ver los detalles escondidos de esta historia? Porque a través de ella se nos dará la clave para poder, hermano, entender de una vez por todas, que este Salmo 32, de él vamos a acumular o a sustraer mucha sabiduría. Dice que estudiando, porque tengo mis apuntes aquí, hay varias cosas que se van a dar dentro del estudio de este Salmo. Y quiero indicar algunas, son como 9, para que no se nos vaya a olvidar, pero las voy a decir así bastante rápido. La primera cosa que vamos a ver aquí en este salmo es que para que una persona pueda servir en cierta casilla, primero Dios tiene que revestirle de autoridad. Y la autoridad es Dios quien la da. Y la autoridad es para servir. Repita la frase conmigo: la autoridad que Dios da es para servir. Nunca, repítalo, nunca para servirme yo a mí mismo. Repitámoslo: la autoridad que Dios da es para servir y no es para servirme. Eso lo vamos a ver aquí. ¿Quién colocó a David en el reinado? Fue Dios. ¿Quién le revistió de autoridad? Fue Dios. Pero ¿para qué lo colocó en el reinado? Bueno, se lo voy a plantear de esta manera en lo que se dice en nuestro país. ¿Para qué son colocados los diputados? ¿Para qué fue colocado el presidente? Dios los colocó. Usted quiso hacerlo con su voto, dio su aprobación. Hoy que están allí, ¿para qué están allí? ¿Para servirse del pueblo o servir al pueblo? Pero ese es el problema. Hay un libro que se llama Análisis Político de Latinoamérica. Me gusta ese libro. Cuando lo leo, en el análisis político
de los políticos de Latinoamérica, es al revés la cosa. Los dignatarios de este tiempo, dice el libro, no hacen lo que está escrito aquí, ni viven la realidad para la cual han sido colocados. Un líder con autoridad que no entiende su rol o su función para qué fue colocado es un líder ciego. ¿Y qué dice la Biblia? Ciego que guía a otros ciegos, ambos van a dar al mismo hoyo. Yo no voy a hablar más de lo que dice ese libro, pero si un líder, un presidente, un rey, se sirve y no está sirviendo, entonces ha confundido los términos. Dios reviste de autoridad a David para que sirva, pero el problema es que él se sirvió, y ese es el problema. Cuando la autoridad la enfocamos para aprovecharnos a nosotros mismos, somos egoístas. Cuando David pecó contra Betsabé, ya vamos a ver la historia. Ella era una súbdita. Ella era parte de los ciudadanos. Kingdom. Hay un rey. Kingdom, los ciudadanos. El king sirve. Y vio a la mujer que se estaba bañando y se sirvió de lo que no era de él, porque esa mujer tenía dueño. Pues eso lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Cuando alguien hace mal uso de la autoridad. Aquí habemos líderes, levántenme la mano los que son líderes. ¿Para qué Dios nos ha dado autoridad? Para servir, no para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí, iglesia, cuando dicen gloria a Dios en esta mañana, ¿verdad? Y esto es en cualquier puesto donde una persona esté, ya sea en lo espiritual o en lo secular. Segundo, otra cosa que vamos a ver aquí, en segundo lugar, a Dios no se le puede ocultar nada. Cuando David pecó con Betsabé, ocultó su pecado. Imagínense, fue astuto. Se acuesta con ella y desde el momento en que se acostó con Betsabé, le engendró un hijo. Ella concibió. Y mire, para ocultarlo, el tipo fue astuto. Mandó a traer al marido de la mujer. Le iba a dar descanso, le iba a dar día libre para que se fuera a recostar. Mas no sabía que este tipo era más patriota que el rey. Era más fiel que él. Porque lo mandó y afuera estaba todavía. El hombre no podía porque su deber, su compromiso lo hacía responsable. Ahí se quedó hasta que lo embriagó y lo mandó. ¿Pero qué? Fue fiel. Ese pecado que él ocultó, él lo mantuvo en lo secreto, queriéndose lavar las manos, aún mandándolo a asesinar a Urías Eteo. No logró ocultar su pecado. ¿Sabe una cosa, hermano? Se le puede decir así, mire, porque somos humanos los que estamos aquí, ¿ve? Así como el caso de David, que él ocultó su pecado. Cuando una persona oculta su pecado, ¿sabe lo que sucede? Es que provoca otro pecado. Y ese pecado que provoca es aún mayor y con unas consecuencias aún más graves y peores. Y eso es lo que nosotros vamos a comprobar aquí, a la luz de esta misma historia. Estamos aquí, iglesia. Terrible, terrible lo que habrá de sobrevenir aquí. Un pecado lleva a otro pecado y ese pecado desencadena cosas más peores todavía. Tercera cosa que vamos a ver en este salmo: el último que se entera del pecado cometido muchas veces es uno mismo. Uno piensa como David,
Soy rey, tengo derecho, tengo mis razones. Y uno dice, no, lo que estoy haciendo está bien. Y como no pasa nada en ese momento, uno tiene tal atrevimiento de decir, Dios lo aprueba. Mire pues si me ha matado. Dios tarda, pero nunca dicen olvida. Él es tardo para la ira, el texto, y amplio en misericordia. Pero no es que Dios apruebe. Siempre va a haber algo allí. ¿Quién vio? Porque uno piensa que yo no he pecado, yo no he hecho nada. Pero el último que se da cuenta que ha fallado es uno mismo. Por eso es que Dios mandó a Natán, ¿verdad? Y le señaló el pecado, la acusación que vino contra él. Y todo esto provino, hermano, porque ahí el principio, la raíz de todo el problema cuando el hombre sucumbe al pecado, es la raíz del problema es que ha tenido en poco la palabra de Dios. Cuarto aspecto que vamos a ver, o cuarta cosa que vamos a ver en este salmo, la hipocresía para seguir escondiendo el pecado. O sea que el hombre se convierte en profesional hipócrita, alguien que tiene dos caras. Todo está bien, no hay problema. Sonríe, sigue igual todo, dice, ¿no? Pero está presentando una cara que no es la de él cuando está mal. Bien quisiera seguir narrando todo lo que está contenido aquí, pero esa es alguna de las cosas que vamos a ir apreciando conforme vayamos avanzando en la explicación de este salmo. Quiero que nos vayamos a la lectura de los textos que acabo de dar como referencia. No lo vaya a pasar por alto, por favor. Primero le cité Segunda de Samuel, capítulo 11. Quiero que usted, por favor, lo lea juntamente conmigo. Ahí le dije, ¿verdad? Entonces, vayámonos allá directamente a los textos, a la explicación de los textos. Y vamos a conocer la historia de primera mano. Segunda de Samuel 11. Mientras yo voy leyendo acá, quiero que usted lea con la vista. Lea con la vista. Segunda de Samuel, le dije, 11. Dice el verso: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David. ¿De dónde se levantó? Al caer la tarde se levantó de su lecho. Dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real. Él no había ido a la batalla. ¿Para qué se quedó? A los suyos siempre le va mal. Por eso es que usted sea trabajador de la obra en esta iglesia, mi hermano. Porque el ocioso todo el tiempo anda pensando a saber cuánto de diezmos se recoge, a saber cuánto cayó hoy en la mañana. Así es el ocioso, por no estar ocupado. O se mete a la página a buscar pornografía, o se va a algún lugar a hacer atrocidades. Dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que ¿qué estaba haciendo? ¿Creen que la mujer fue el problema? Sí, como hay personas que dicen, ay, esta mujer cómo se viste. El problema está en su corazón. En su corazón, claro. Las mujeres tienen que vestirse de manera decorosa, ¿verdad? No provocativa. Pero no en todas las ocasiones el vestuario de la mujer tiene la culpa.
sino que la raíz del pecado está en el corazón del hombre. Entonces salió el terrado y vio a esta mujer que se estaba bañando y dice, mire, la cual era hermosa. ¿Ustedes ya han visto mujeres hermosas, hermanos? No, nunca. Solo la de la casa. Ah, sí. Se estaba bañando. Y no se estaba bañando como cuando usted está sin bañarse. Usted tiene su ropa. Ella estaba en lo íntimo de su patio. Y él desde arriba la observó. Aquí hay un detalle a considerar. El problema no es observar. El problema es quedarse observando. No sé si usted me entendió la frase. Vale. El problema no está en el observar, sino en el quedarse, insistiendo en querer seguir observando. Porque usted puede ir caminando y usted puede ver a una mujer hermosa, pero no la despida. Ver hasta allí. Hasta allí. Pero el problema es que usted se quede. Hasta ama le va a dar. Ese es el problema. Entonces, él cuando la vio, la codició. Y con el solo codiciar, dice la Biblia, que es, ya adulteró. Ya adulteró. O sea, el adulterio no solamente es cuando una persona tiene una relación ilícita con una mujer que no es esposa. No, con solo codiciar, dijo Cristo, ya cometió adulterio. Entonces la vio, ¿y qué hizo en ese codiciar? Envió a David a preguntar por aquella mujer. Mira qué lío que se metió. ¿Qué le importaba a él? Como que usted salga de su casa y vea a la vecina y mande a su hijo a preguntarle el nombre, hijo. ¿Usted qué le importa, pues? Dispénseme la expresión que usted, ¿qué nos interesa? Él mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Tenía dueño. Y envió David mensajeros. ¿Envió mensajeros para qué? Hay unas tales de preguntarle, ¿cree que puede ir? Dice que la invita a comer. No, al mandado. Dice el rey que vaya. Ahí está cuando alguien tiene autoridad. La autoridad es para servir, no para servirse. Dice que la trajeron los mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ésta se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y dice el verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ya habían pasado algunas semanas a saber cómo se hizo la prueba, ¿verdad?, del embarazo. Pero no hay necesidad de hacerse la prueba como algunas mujeres se lo hacen. Las características, los síntomas. Quiero jocote verde. Quiero un terreno, un adobe. Porque hay mujeres que cuando están encintas quieren comer tierra. ¿Ya? Anda a traerme un chocobanano a la 1 de la madrugada, hermano. Están preguntando en las tiendas porque le apetece eso. Yo ya lo viví eso con mi esposa. Y en veces hasta los síntomas se le pegan a uno. Mientras ella estaba en los primeros 3 meses, yo comencé a sentir mareos. Como que si yo estaba, hermano. Hay los que son más jovencitos, ahí me van a entender cuando ustedes entren en esa etapa. La dejó encinta, le mandó a decir que estaba encinta. Entonces, dice el verso 6, David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, porque era un soldado del ejército. Envíamelo al general.
Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Mire lo que le dijo: y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa. Así somos nosotros de fieles delante del Rey de Reyes, ¿verdad? Cuando se nos encomienda algo, no, media vez ya sean las 11, ¡pum!, ya estamos en la casa. Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente a la mesa. Mas Urías durmió, no se fue, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Este tipo era patriota, mano. Entonces le informaron a David, versículo 10, hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Desafió la orden del rey porque él era fiel, era patriota. Urías tenía que explicarle, verso 11. Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, como diciéndole: ¿cómo yo voy a ir a acostarme con mi mujer sabiendo que estamos en guerra? No puede ser. Ese es ser inconsciente, ese no tener conciencia uno. No es el momento de estar acostado con la mujer, es el momento de guerra, ya tengo que estar. Esa fue la explicación que le dio. Y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dijo Urías. Qué hombre. Y se parece bastante a nosotros, hermano. Pero vino la reacción de David en el versículo 2. David dijo: Urías, quédate aquí aún hoy. Ya imagino de qué manera se lo dijo, porque ya lo estaban descubriendo al pícaro. Mientras él quería lavarse las manos, dice: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Ve al pícaro lo que hizo el verso 13. Y David lo convidó a comer. Un pecado lleva a otro pecado. Hipócrita. Lo que veíamos, lo que decíamos que íbamos a ver en ese Salmo 32. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió. Igualito a nosotros, aunque no estamos bolos, ¿verdad? Pero aún estando sobrios, hacemos cosas que no son las correctas. Venida la mañana, escribió David a Joab, antes de pasar a explicar el verso 14, cuál era la intención de David mandarlo a traer. El informe de la mujer: estoy encinta. Es que él se fuera a acostar con la mujer, con su propia esposa, y que ese hijo que David mismo procreó y Betsabé concibió, entonces al irse a acostar, ¿a quién habrían de culpar de ese embarazo? El papá es Urías. Yo creo que ahí fue donde nació aquella canción que se llama Surullo, ¿va? No me queda a mí porque yo soy blanco. Quería pegárselo a él. Urías no había procreado ese hijo. Era el adulterio de David. Eso era hacer, lavarse las manos, acostarse y a los días: mi amor, es tuyo. Yo que ese cipote le hubiera mandado a hacer el chequeo. Si esto se hubiese dado, pues, en esa formalidad en que David quería que se hiciese, porque ahí se cerciora uno el chequeo a través de la prueba de sangre. El hombre era fiel. Entonces, ¿cómo ahora se lo podía sacudir? Ok, aquí viene el plan.
Por favor, si usted prestó atención a lo que mencioné en la introducción, el hipócrita siempre tratará de ocultar. Un pecado, cuando se oculta, lleva a otro pecado. Y ese pecado acarrea el que las personas cometan cosas más terribles. Veamos cómo este pecado del adulterio pasará al pecado del homicidio. ¿Ustedes creen que un homicida es el que mata? Les pregunto. ¿Ustedes creen que la expresión homicida le queda solamente a alguien que participa, hace el hecho? Homicida es también alguien que planea el hecho. El que manda es homicida. Entonces este tipo comienza ya a planear. Ya lo había maquinado en su mente. Este es fiel, a este no me lo sacudo. Entonces verso 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Quién fue el autor de esta atrocidad? Entonces ahora se convertirían más que un adúltero, ahora en un homicida. Por eso es que cuando uno tiene los pies sobre la tierra y considera esta experiencia y la ve como un espejo, y uno dice: yo jamás voy a caer en eso, no lo diga, no lo diga, porque estamos en este cuerpo, lo que Pablo llamaba corruptible. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne. Pero si en algún momento ya algunos ya están metiendo el pie, ya están siendo llevados como el buey al matadero, está a tiempo de retroceder. O si ya lo cometió, buscar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno no lo busca y oculta un pecado, lo llevará a otro. Y aquí, déjame decirle, porque yo les he dicho aquí a los hermanos, algunos se enojan conmigo, hermano. Se enojan conmigo. Y yo le explico de esta manera, porque me gusta leer. Me gusta leer. Estuve leyendo hace unos meses las consecuencias que trae las drogas, el alcoholismo. Cuando una persona ha probado de todo tipo de droga, llega a lo más miserable, a meter la cabeza en los servicios sanitarios para estar oliendo el excremento, porque ya ninguna droga le causa efecto. Así es una persona que practica el adulterio, va a terminar siendo como Ricky Martin. No sé si me entendió, o quiere que se lo diga en otros términos que no quiero decirlo. O sea, es una persona que es mujerero y anda mujereando. Y no dice: si mi pecado, mi defecto es ese. Por eso es que yo no soy evangélico, porque amo a todas las mujeres de la palabra que cambie. Ese tipo no hace acepción con defectos en la vista. Hermanas chapinas que les dicen patojas de todo tipo. Es una lujuria, un espíritu de lujuria que anda, que va a terminar siendo travesti. Todo aquel que practica el adulterio, si no termina muerto por problemas en la próstata, cáncer en la próstata, va a terminar siendo travesti. O sea que si aquí usted practica eso y viene como hermano, a los años que quiera venir, va a venir como hermana. Y así es el que toma licor. No lo digo en base a mi experiencia, lo digo porque lo he leído. Es como el que practica el vicio del alcoholismo, ¿verdad? Que se anda quedando dormir donde quiera porque ya la zumba no le permite llegar a su casa y se queda donde su amigo. Y todo aquel que es borracho y se queda en la calle y se queda donde los amigos, amanece violado. No me esté viendo así, porque hay personas que me han reclamado cuando yo he narrado eso aquí.
2 personas me estaban esperando hace 1 año y medio acá. Me dice, ¿usted por qué dice eso? Me dice. Y yo entendí, porque cuando una persona ha sido alcohólica se le denota. Se le denota. Esa persona está intoxicada en su cuerpo. Conforme esa persona se va sometiendo a Dios, Dios va orando. Una persona que ha sido alcohólica de las más empedernidas lo demuestra en su carácter. Lo demuestra en su carácter. Y esas personas estaban ahí. ¿Cómo usted me comprueba que nosotros fuimos violados? Me dijeron. Entonces para esto fue el mensaje, dije yo. Y me que quería que les comprobara como yo. Por poco le digo, vamos a medicina legal. ¿No es así? Si usted ha metido el pie en algo, escúcheme, hermano, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, ha metido el pie, está a tiempo todavía, o está a punto de meter el pie. El que juega con juego se quema. Está a tiempo. Ya metió la mano, ya metió la otra, ya metió un pie, ya metió el otro, ya está a punto de meter toda la cabeza, el cuerpo. Está a tiempo, porque el que encubre su pecado no prospera, se meterá en otro lío. Una secuencia de eslabones. La cadena tiene eslabones. Iba a mandar a matarlo. Escribe la carta y dice en la carta, por favor, Joat, poneme a este en lo más recio de la batalla. Y cuando lo pongan en lo más recio, retírense, déjenlo solo para que él sea herido. Y dice el verso 16, así fue, que cuando Joás sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y él no sabía nada, Urías, ¿verdad, hermano? Qué terrible el corazón malvado del hombre. ¿Hasta qué extremo? Alguien podría señalar a la vida y decir, qué hombre más miserable. Así es el hombre cuando cae y se aparta de Dios. Se vuelve más vil, el más miserable. Así somos cuando nos alejamos y estamos en guerra con Dios. Así es el comportamiento. Porque el hombre está en un estado putrefacto de degradación espiritual. El hombre en una postura de este tipo puede hacer cualquier cosa, hasta matar a su familia. Como los femicidios que están sucediendo en nuestro país. Qué terrible, qué demonio el que se anda moviendo hoy. Pues este tipo obedeció la orden del rey. Lo mandó a lo más recio. Saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Y aquí recuerda la historia. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Allí le llevó la noticia, hermano. ¿Cómo cree que David se sintió cuando llevó la noticia? ¿Se puso a llorar? ¿Ah? El hipócrita dijo, ya no hay ningún problema. Terminé con Urías Eteo, ¿verdad? Y ahora lo que yo inicié, estoy parafraseándolo, lo voy a terminar. El mensajero llevó el anuncio, se lo dijo a David. ¿Y qué hizo David cuando ya la mujer la cual le había tomado estaba libre? ¿Qué hizo? Dice el verso 26, me salto, oyendo la mujer de Urías Eteo que su marido Urías era muerto, hizo que
hizo duelo por su marido. ¿Cuánto duraba el duelo por lo menos? Quizás un mes, ¿verdad? Y el tipo no respetó. No respetó. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo más. Esto que había hecho, mire lo que dice la palabra, fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué es desagradable ante los ojos de Jehová? Todo tipo de pecado. Hermano, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Dios está vivo? Levántenme la mano. ¿Cuántos creen que Dios tiene los ojos bien abiertos y está vivo? Levántenme la manita. Entonces cuidémonos de no ofenderle. ¿Ah? Porque cualquier cosita, uno diga, no, sí, esta mentirita es blanca. Todas las mentiras son desagradables a los ojos de Dios. Todo tipo de pecado. Vio todo lo que este hombre había hecho. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esta es la raíz del escribir la canción del Salmo 32. Asunto, ¿cómo diríamos nosotros? Asunto arreglado. Venite, mamita, aquí vas a permanecer en mi palacio. Ahora que está libre, podía casarse, era libre. Pero el problema no era ese. El problema era que el tipo había sido adúltero, autor del homicidio de Urías Eteo. Era un criminal. Cualquiera diría, si ya lo era. Porque cuando uno estudia la vida de David, David era un hombre de guerra. Ese no era el único que él. Aquí no lo mató, él ya había matado miles. ¿Cuál era la canción que le escribieron? Saúl mató a mí. Aquí la cantamos. Y David a sus 10,000. Y ahí sigue Elí. Era un hombre de guerra. Entonces alguien podría decir, si era un asesino. Sí, pero allá era en guerra. Por eso es que vengas el día lunes, estamos estudiando las autoridades. Y resuelven la pregunta, ¿puede matar un soldado en la guerra? Vengas al estudio, no se quede, no sea perezoso. Congréguese. Estamos estudiando doctrinas bíblicas. Pero ahí está. Se lavó las manos y ocultó su pecado. Edgar Allan Poe, cuando escribe del asesino, lo enterró debajo. Que el tipo oía los latidos de ultratumba abajo. Eso fue llevar a la cinematografía de Hollywood, los cuentos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo cree que David se sentía? Tranquilo. Pero ahora llegó el momento de Dios. Estás escondiendo. ¿Quién lo había colocado en el reinado? ¿Quién lo había colocado en el reinado? ¿Quién te llamó a ti para ser evangélico cristiano? ¿Ah? ¿Quién te colocó donde tú estás? Ok. Si Dios te llamó y Dios te salvó y te vuelves hacia atrás, te desvías del camino, Dios no te dejará tranquilo. Aunque andes haciendo, nadie se da cuenta. Hoy, ¿quién no se da cuenta a través de lo que circula en las redes sociales? Pero lo que se hace en oculto saldrá a luz. La otra semana vamos a observar cómo Dios, lo que ya sabe, va a enviar a alguien y lo va a confrontar con su pecado. Pero viene lo más crudo. No alcanzamos a desarrollar, pero quise extenderme un poquito para que nosotros tuviésemos lucidez, comprensibilidad en la introducción, para luego que no nos cueste mucho el poder entender lo que vamos a desarrollar en los versículos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios mío, en esta mañana por concedernos una vez más este privilegio de poder estudiar tu palabra.
Estamos delante de ti y delante de ti no hay nada oculto, Señor. Todo es manifiesto. Yo quisiera hacer dos invitaciones ahora que estamos aquí. Si hubiera alguna persona quien necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez o reconciliarse, allí donde está le pido de que me levante su mano si alguien desea no mantener su pecado oculto, sino sacarlo a luz. Da vergüenza cuando una persona se arrepiente, levanta la mano, se pone de pie o pasa al frente, pero después va a sentir alegría, regocijo, paz en su corazón. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que se pone de pie? Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. O alguien quien necesite reconciliarse con Dios. Rápido, rápido, rápido. No se esté dañando más su vida, no se esté haciendo pedazos. Imagínense que ya no siente ni la presencia de Dios, ya comenzó a entrar por ese tour de valle de sombra de muerte. La frase del Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. El problema es cuando usted ya no camina de la mano con Dios porque le ha fallado, ha pecado contra Él. Hago la última invitación. Si hubiera alguna persona quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Póngase de pie. Si hay alguna persona quien necesite volverse a Dios por primera vez, reconciliarse o recibirle por primera vez, ¿habrá alguna persona en esta mañana? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien o se va a mantener ahí en su asiento? Entonces, parece ser que usted no ha acumulado sabiduría. Pero gloria a Dios si usted está bien. El problema es que usted esté mal y no ni intente, porque ya su conciencia ya no siente que le martilla, ¿verdad? Es invisible, pero ahí está. Ahí le va a estar martillando: lo que has hecho está mal, lo que sigues haciendo está mal, está mal. Entonces voy a orar por ustedes. Padre, te damos las gracias por esta disertación que nos has concedido, el haber dado. Señor, coloco en tus manos la vida de tu iglesia, la vida de tus hijos. Sigue hablándonos a través de estos estudios de tu palabra. Que nunca cesemos, que nunca dejemos de estudiar las Escrituras, porque a través de ella tú nos hablas, Señor. A través de ella es como nosotros podemos oír tu palabra claramente y ser confrontados con nuestra situación pecaminosa, la cual no te agrada a ti. Ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con bien. Guárdanos, quita todo peligro de la carretera, Señor, y haz que cada familia pueda llegar con bien hasta su lugar. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.